fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Hoy se van las cargas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias te damos, Padre, en este día. Gracias, Señor, tú estás aquí. Ora al Señor en este día. Ora al Señor en este día. Dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad hoy. Dile, Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, bendito Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, es que hoy venimos ante ti. En el nombre de Jesús es que hoy venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en este día. Empieza a adorar al Señor con tus palabras. Empieza a decirle, Señor, yo sé que tú eres el Dios que me socorre en mi necesidad. Señor, hoy no solamente levanto mis manos para, Dios mío, pedir socorro para mi necesidad, pero también para adorarte. Hoy levanto mis manos, Señor, proclamando tu nombre. Hoy levanto mis manos, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor, porque sé que en medio de toda angustia tú me vivificas, Señor, y porque sé que en medio de la alabanza también, Señor, tú te gozas. Y yo, Señor, abro mi corazón para que mi corazón esté dispuesto, Señor, adorándote a ti, pero también dispuesto para recibir la palabra tuya. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Habla con el Señor un momento. Habla con el Señor y dile, Señor, aquí estoy. Señor, toda necesidad, Señor, tú la tienes en tus manos. Padre, toda necesidad está en tus manos en este día. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, establecemos, Señor, tu señorío en este lugar, Padre. Y ninguna situación que el enemigo quiera ocupar para distracción, Señor, prospere hoy. Toda obra del diablo en el nombre de Jesús lo cancelamos también en esta hora. Y toda situación que está allí oprimiendo las vidas hoy sea quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, clame a Dios. Clame a Dios. El enemigo quiere traer oposición, pero dice la palabra del Señor que el Espíritu levantará bandera. Hoy, Señor, levanta tu nombre en este lugar, Señor. Levanta tu nombre en este lugar, Jesús. Y toda opresión del diablo en las vidas hoy se va en el nombre de Jesucristo. Oh, Rabasharabakende Rebe. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí. Muévete, Señor, en mí. Dile, muévete, Señor, en mí. Muévete, Señor, en mí. Muévete, Señor, en mí este día. Muévete, Señor, en mí este día. Santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Bendito es tu nombre. Guíanos en tu palabra, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Guíanos en tu palabra, Señor, en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tomen su lugar en esta noche. Quiero invitar a los niños. Ellos van a pasar a su lugar de enseñanza en este día también. Todos los niños van a pasar en orden a su lugar de enseñanza. Gloria al Señor. Van a pasar en orden y sean bienvenidos todos. Hace rato ya nos saludamos muy calurosamente. Estuvimos ahí saludándonos también hace un momento en el tiempo de bienvenida. Y damos gracias a Dios que usted está aquí a pesar de toda situación. Hay quienes han estado como un servidor también en su momento la semana pasada y le dije, hermano Pedro, voy a testificar, y la verdad es que de tan emocionado que estaba ni testifiqué pero quiero testificar el día de hoy. Quizás no todos supieron, pero la semana pasada sí me sentía bastante mal físicamente.
y exactamente no sé qué era lo que tenía, era un tipo de COVID, un virus maligno, dice el hermano Pedro. Pero gracias al Señor, hermanos, en la oración del día viernes, en la vigilia, hubo un grupo de hermanos que se acercaron conmigo para ungirme, para orar por mí, y realmente podemos ver la mano de Dios en todo ello, porque el Señor me sanó en esa oración. Y me preguntaba alguien, bueno, pero ¿quién fue el que oró por ti? Le digo, no sé, pero dentro de los que oraron yo sé que la mano de Dios estaba allí, o quizás alguien de los que oró por mí tiene el don de sanidad y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y bueno, oraron por mí, y la verdad que yo cuando me levanté de la silla, después de que oraron por mí, me sentí fortalecido durante el transcurso de la noche. Le digo al hermano Pedro, el siguiente día me desperté como si hubiera yo dormido toda una semana con fuerzas, me desperté bien tempranito. Pero los ataques del enemigo siguen, sin embargo sabemos que tenemos victoria en el nombre del Señor. Amén. Y para Dios la gloria en todas las cosas. Quiero también recordarles que tenemos algunos programas que vamos a llevar a cabo durante estas semanas. Uno de ellos es el domingo 22 de octubre y es un día 1,000,000, que ya lo hemos estado haciendo en años anteriores. En esta ocasión lo vamos a volver a hacer y vamos a hacer trabajo comunitario. Recuerden que un día 1,000,000 es impactar a nuestra comunidad a través del evangelio, pero en la acción social. Y entonces vamos a dividirnos por grupos el domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana. Al final estará ahí la hermana Erika con algunos de los hermanos, estará en la parte de atrás, donde hay unas playeras que vamos a utilizar durante este evento o este programa de un día 1,000,000. Esas playeras están ya allí para que usted pueda medírselos y pueda encargar su playera. Van a tener, obviamente, vamos a mandar a ponerles un eslogan o una frase que impacte también a la comunidad. Así es que al final pueden acercarse. Quiero decirles que la mayor parte de la compra de las playeras está subsidiada por la iglesia. Entonces el costo de lo que ustedes van a pagar no es quizás ni siquiera el 40% del costo de la playera. Entonces son playeras de buena calidad. Económicas, pero de buena calidad, ¿ok? Porque hay de económicas, ¿verdad? Sí, son de muy buena calidad. Por ahí todavía perseveran algunas del año pasado y que los veo con el color impecable, casi el color rojo. En esta ocasión va a ser el color turquesa, ¿ok? Los que están viéndonos desde casa y no están aquí, el domingo también van a estar en la parte de atrás del templo para poderse medir las playeras, y el próximo miércoles también. Solo tenemos una semana de miércoles a miércoles para poder hacer el pedido, y después también vamos a mandar para que se puedan imprimir y tengamos listas las playeras antes del día 22. Muy bien, pero bueno, ya fue mucho comercial. Vamos a la palabra de Dios con este tema que está muy por demás, pienso yo, muy necesario, pero también pienso yo que es urgente poder tratar, que es el tema de las adicciones sexuales. Vamos antes a Romanos capítulo 6, quiero partir desde allí, aunque mi introducción va a ser un poco amplia y vamos a ver un poquito los aspectos clínicos de esta, algunos no lo llaman patología, ahorita lo voy a mencionar por qué, pero de este tema que es la adicción sexual. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículos 12, 13 y 14. Romanos 6, versículos 12, 13 y 14. Si ya lo tenemos, dígame amén, por favor. Ok, dice así la palabra del Señor. Leamos juntos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Y mencioné hace un momento que es un poquito, es necesario poder ver este tema, que es el tema de las adicciones sexuales. Y sin embargo, hermanos, este es un tema también un poquito complejo, porque no deja de ser un tema en el cual, en el mundo en el que vivimos, se ha relativizado también mucho en el sentido de lo que es en realidad una adicción. Sí, y menciono esto porque tenemos que partir desde el hecho de que, a pesar de que tendríamos que verlo como una adicción, y mencionaré los pormenores de por qué, sin embargo, la adicción sexual tenemos que verlo también como una adicción de las más difíciles de controlar y de dominar. Si vamos a ver algunas parafilias sexuales también, no todas,
Sí, pero hablamos de parafilias sexuales como aquel deseo incontrolable de hacer ciertas prácticas sexuales, algunas como el exhibicionismo, ¿sí? Que es el poder o las personas que gustan de exhibir su cuerpo desnudo, sobre todo sus órganos genitales. Sí, el voyeurismo también, que es el poder mirar, tener relaciones sexuales a otros, o el mirar que otros expongan sus órganos sexuales o genitales. Sí, esta clase de parafilias existen, sí, y no solamente existen, escúcheme bien, no solamente existen en el mundo no cristiano, sino dentro de la cristiandad también existen estas parafilias. No estoy diciendo con esto que tengamos que normalizar esas conductas, porque en nada deben ser normales estas conductas en los hijos de Dios. Y por eso quiero leer con ustedes una vez más lo que Pablo dice en estos versículos, precisamente iniciando con este pensamiento que estoy diciendo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este tema de adicciones sexuales es un tema bastante controversial, incluso en el mundo de la ciencia, porque hay profesionales de la salud mental que mencionan que realmente no existen las adicciones sexuales, sino esto tiene que ver con los principios morales y éticos que cada persona o cada grupo de personas tiene. Es decir, si dentro de mi grupo de personas, llámese familia o sociedad, si no está mal tener 2 o 3 mujeres viviendo conmigo, ¿sí? O no está mal la masturbación, entonces aunque para ti esté mal, eso depende de tus principios éticos y morales. Pero recordarán que mencioné durante 3 clases que nuestros principios no se rigen por lo que la cultura dicta. Nuestros principios no se rigen por lo que deseamos nosotros. Nuestros principios se rigen por lo que ha dicho Dios en la palabra. Por eso las 3 enseñanzas pasadas tenían que ver con las bases teológicas de la sexualidad, para que podamos entender y atender entonces a lo que Dios ha dicho respecto a la sexualidad. Otros profesionales de la salud mental también dicen que la adicción sexual más bien es una consecuencia de otro tipo de adicciones, como por ejemplo el comportamiento compulsivo, y una derivación del comportamiento compulsivo entonces es la compulsividad al sexo, o lo que algunos llaman como trastorno de hipersexualidad. Ustedes van a encontrar entonces 2 palabras o palabras compuestas que hablan acerca de lo que son las adicciones sexuales actualmente. Así como hoy ya no podemos denominar, ¿sí?, de manera literal a la homosexualidad como tal, sino hoy se llama disforia de género, hoy se llama atracción al mismo sexo, y ya no es una patología, ¿sí? Sin embargo, que no se ha visto como una patología no significa que no sea pecaminoso. ¿Okay? Ahora, ustedes van a encontrar, dije yo, 2 palabras que se utilizan para hablar de lo que nosotros conocemos como adicciones sexuales. Uno de ellos es trastorno, escuchen esto, trastorno de hipersexualidad, y otro es como trastorno trastorno o compulsión sexual en lugar de adicción sexual. ¿Ok? Entonces no van a encontrar ustedes la palabra adicción sexual ya usual en este tiempo. Es más, deben saber ustedes que la Asociación Americana de Psiquiatría ya no lo tiene dentro de su manual estadístico y diagnóstico de trastornos mentales, ya no lo tiene como un trastorno mental la adicción sexual. Y hay mucha controversia de si debería llamarse o no, repito, una adicción al sexo, la compulsividad sexual o el trastorno de hipersexualidad, si debería llamarse o no adicción sexual, porque hay algo que dicen los médicos o los científicos o los profesionales en la salud mental, hay algo que no hay en la llamada adicción al sexo, y es que no hay el síndrome de abstinencia como lo hay
con otras adicciones, en este caso, adicciones a sustancias. No, ese síndrome de abstinencia que tiene que ver con poder reflejar algunas características fisiológicas del cuerpo, como la ansiedad, como el poder tener mucha energía. No existe ese síndrome de abstinencia, no existe en la adicción al sexo. Sin embargo, la mayor parte de los médicos todavía le llama como un trastorno. De hecho, ustedes deben de saber que en el año 2018 la OMS clasificó a la adicción sexual todavía con el nombre de comportamiento sexual compulsivo y lo llama todavía como un trastorno mental. De tal manera que quiero resumir de la siguiente manera. Dije, hay tanta controversia que no se ponen de acuerdo porque en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, no lo llama enfermedad, mientras que la OMS sí lo llama como enfermedad todavía. Entonces, ¿cómo llamarlo nosotros? Nosotros seguimos llamándolo como adicción sexual. Y voy a mostrar las razones de por qué utilicé este nombre y no trastorno de hipersexualidad. ¿Vamos bien? Ok, como que los enredé un poquito, ¿verdad? Los llevé así, pero palabras más, palabras menos, ¿verdad? Para que puedan ustedes saber que hay algo negativo entonces en este trastorno que se llama como trastorno del comportamiento sexual compulsivo o trastorno de hipersexualidad. ¿Sí? Algunos de los profesionales de la salud también dicen que realmente debe llevarse o debe de verse como un trastorno mental todavía o como una patología, porque son acciones o actividades sexuales compulsivas que pueden llevarse al extremo y que tienen consecuencias importantes y también consecuencias negativas. ¿Sí? Hace tiempo atrás ministramos aquí a un niño, si no recuerdo, en esa ocasión tendría unos 7 años este niño. Y este niño tenía una adicción a la masturbación, tenía una masturbación compulsiva. ¿Sí? La mamá nos lo trajo aquí al pequeño para poder ayudarlo en el área sexual y espiritual, porque el niño ya se estaba lastimando, estaba sangrando ya de su pene, ¿sí? de la adicción que tenía a la masturbación. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que no es un trastorno cuando estamos viendo las situaciones negativas que llevan a la vida de una persona. Bien, entonces estas personas que tienen estas conductas sexuales compulsivas generalmente están ligadas también a otros trastornos, como por ejemplo problemas de alcoholismo, abuso a drogas, quizás problemas también en un sentido de salud mental como la ansiedad y la depresión, que le pueden llevar también a la adicción, en este caso al sexo. Sí, hay que reconocer y entender también, hermanos, cómo es que funciona la adicción al sexo y qué es lo que pasa. Y en la adicción sexual hay un patrón persistente donde la persona no puede controlar los deseos o los impulsos sexuales intensos y repetitivos. Yo quiero que mantenga en mente, y quiero leerlo para ustedes, Romanos capítulo 6, 12 otra vez. Cada vez que yo empiece a mencionar impulsos sexuales intensos o no controlables, voy a mencionar esto también. Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y quiero que mantengan en mente esto, y vamos a leer otros textos bíblicos más adelante en Pedro y en Efesios también respecto a este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué es la adicción sexual? Preguntarán ustedes. La adicción sexual es una conducta donde no se puede controlar el comportamiento sexual y hay una dependencia constante del sexo para sentirse bien. Así de sencillo podemos nosotros resumir el concepto de lo que es una adicción sexual. Y repito, es una conducta donde no se puede controlar el comportamiento sexual y que hay una dependencia excesiva en el sexo. Desde este punto de vista, entonces, hermanos, tenemos también nosotros que entender las consecuencias que van a ser notorias
a mediano y a largo plazo también en una persona con adicción sexual. Una de las cosas que pasa con los adictos sexuales es que el placer que obtienen las relaciones sexuales puede verse disminuido. ¿Por qué? Porque se vuelve tolerante también, porque ha estado expuesto a mucho sexo, a mucha práctica sexual. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los drogadictos, o incluso ustedes lo podrán ver con las personas que toman pastillas, analgésicos. Llega el momento en que un paracetamol ya no le hace, y entonces tiene que tomar paracetamol, pero además tiene que tomar otro medicamento más fuerte, y después tampoco le hace, y tiene que usar drogas ahora que inhiban el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Para qué? Para controlar, para mitigar el dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a volverse tolerante a el analgésico hasta requerir más y más y más. Bueno, aquí tenemos enfermeras, qué bueno que están acá, nuestras hermanas, para que puedan apoyarme con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que es adicto al sexo? La persona que es adicta al sexo, mucho ojo aquí, porque es una escalada, ¿sí?, que va precipitando a la persona hacia más y más y más sexo. Por ejemplo, las personas que consumen mucha pornografía van a empezar con pornografía superficial, pero van a llegar hasta una pornografía muy, muy, muy fuerte, y a querer practicar lo mismo que ven en esas imágenes. E incluso muchos que son adictos a la pornografía, además de ser masturbadores compulsivos, llegan también al abuso sexual. En el caso, repito una vez más, del adicto sexual, ya no encuentra placer en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay un efecto de tolerancia en su cuerpo debido a la adicción, y ahora quiere más. Ustedes recordarán a Salomón, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. Obviamente los estudiosos de Biblia dicen que no estuvo sexualmente con todas ellas, porque a mí dicen 1000 mujeres, sino que más bien fueron alianzas que hizo con otros reyes a través del matrimonio con sus hijas. Así es que tuvo 1000 mujeres, pero sí tuvo concubinas. ¿Alguien estudió en algún momento la historia de Salomón hablando de el hecho de no poderse resistir a tantas mujeres y a estar con tantas mujeres, dependiendo del libro de Eclesiastés? Y en Eclesiastés Salomón dice que él le dio placer a su cuerpo y a su vida en todo, pero todo fue vano, ¿lo recuerdan? Y lo que está diciéndonos la escritura, lo que está diciéndonos ahí Salomón a través de la escritura, es que mientras más tú tienes y mientras más tú haces, hablando del placer sexual, más vas a querer. Esto significa entonces, ¿sí?, que las personas que consumen sexo a través de la pornografía, por ejemplo, van a querer más y más y más y más. Las personas que son adictas al sexo van a querer más y más y más y más. Y hace tiempo atrás, mi esposa y yo estábamos tratando diversos casos, más casos en adolescentes, y los conocimos por un periodo de tiempo, y nos dimos cuenta que en el caso de algunos de ellos, el experimentar el sexo de manera compulsiva a través de la masturbación, la pornografía, a través de diferentes parejas, aún de adolescentes, en el caso de algunos de ellos los llevó hasta a la perversión sexual, como la zoofilia, que es el sexo con animales, pero también los llevó hasta la práctica homosexual. No que fueran homosexuales, pero cuando una persona ya ha practicado mucho su vida sexual con muchas mujeres, hablando de un hombre, si quiere experimentar más, y va a llegar hasta experimentar el sexo también con mujeres. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo aquí no debería decirlo en el sentido de que estamos en un templo. Aquí quieren escuchar Biblia, ¿verdad? Pero aquí tenemos que entender la realidad de lo que es la condición del ser humano y hasta dónde puede llegar. Tengo que ser muy claro con ustedes, porque estos quebrantos los tenemos dentro de nuestras iglesias. Y no podemos negar nosotros esta realidad que está quebrantando a muchos en las iglesias. Si ustedes tienen una pregunta, porque los veo muy serios, y yo creo que participen para que ustedes digan, a ver, díganos más, pastor.
¿sí? Por favor, levanten la mano y les van a hacer llegar un micrófono para que ustedes puedan preguntar también. La adicción al sexo, hermanos, se caracteriza por la frecuencia y la intensidad también que la persona fantasea sexualmente, y también la activación psicofisiológica en su cuerpo, la ansiedad y las conductas sexuales también, pero todas ellas con un componente de impulsividad. Es decir, parecería que no se puede detener, parecería que es un impulso que no puede controlar. Pero eso nos habla mucho de algo que está ausente en su vida. Cuando una persona dice, pastor, es que no me puedo controlar, eso es una contradicción en la vida cristiana. Una persona que dice, es que el pecado me está ahogando y me controla, hay una contradicción. Está diciendo que hay una ausencia de Jesucristo en su vida. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo en nosotros produce un dominio propio también. Entonces tenemos que entender bien la realidad de lo que está sucediendo en la vida de las personas. Porque las personas dicen, tengo una conducta, pastor, irrefrenable. Pero esa conducta irrefrenable de un adicto sexual le lleva a una autogratificación sexual también, y le va a llevar a problemas también a su alrededor, problemas con la familia, problemas también de enfermedades, quizás incluso de transmisión sexual, problemas económicos y rupturas también en la pareja. Los testimonios que le voy a estar compartiendo aquí no son testimonios del mundo. Le voy a estar compartiendo testimonios de lo que hemos escuchado cuando nosotros ministramos a las personas, y no estoy evidenciando ninguna de ellas. Y no diga, pues ya no voy a venir con el pastor porque va a evidenciar un día mi problema. No. Quiero que la gente pueda escuchar, pueda saber lo que sucede entre los cristianos. Están muy callados, hermanos. Esto que estoy diciendo es muy fuerte. Por ahí hay una pregunta, es muy fuerte. Pero insisto, no podemos taparnos los ojos. El micrófono, por favor. No podemos taparnos los ojos ante la realidad de lo que está quebrantando el pecado y el enemigo en nuestras propias congregaciones. De verdad que yo no puedo expresar todo, no puedo hablar todo lo que sucede en la consejería, y no puedo hablar de casos específicos tampoco. Si hablo de casos de personas que no están aquí, que no conocen ustedes, por eso es que los hablo. Sí, pero de personas cercanas no las voy a hablar, ¿ok? Hace tiempo atrás llegó con nosotros una persona buscando ayuda por su compulsión sexual. Él trabajaba por las noches en una plataforma de Didi, y era chofer él. Esta persona trabajaba por las noches en hoteles y antros. Y cuando me empezó a contar su historia, me espanté de cómo normalizaba las cosas que pasaban. De cuántas parejas sexuales tenía a veces por noche, hombres y mujeres. Decía, pastor, en la noche las personas que no están buscando divertirse sanamente. Y él decía ser cristiano. Y me mencionó tantas historias que vivió de sus prácticas sexuales de perversión. Lamentablemente él no quiso dejarlas. No quiso abandonarlas. Y a lo mejor me estoy en el extremo. Ustedes pueden decir, pastor, no hay nadie así aquí. Pero usted tiene que entender que si usted está batallando con el sexo, está batallando con un pecado sexual, le puede llevar el enemigo hasta ese extremo. Amén. Hay una pregunta allá. Sí, hermano, Dios le bendiga. Retrocediendo un poquito por lo que dijo, que no debemos de ser, o las personas no deben de ser exhibicionistas. Uh-huh. Pero nos tocó ir a un lugar en donde se bañaban desnudos, y nosotros nos metimos con ropa, y se reían con nosotros, de nosotros, porque nosotros nos metimos con ropa. Y nos salimos de ahí. Y luego nos tocó, porque nos íbamos a predicar a otra parte, íbamos pasando por un río, por un puente, y nos tocó la misma situación, que estaban desnudos, o sea,
completamente desnudos. Entonces yo le preguntaba a una hermana, le digo, hermana, ¿qué es? ¿Por qué están así? O sea, ¿por qué no traen ropa? Y me hizo ver que así es su cultura. Mi pregunta es, había también cristianos, entonces, ¿es respetable esta cultura que ellos llevan? Ok, como Bueno, mencionaste. eso fue hace unos años atrás, muchos años atrás. No sé ahora cómo sea el movimiento actual. Bueno, es todavía peor, más liberal. Ah. Sí. Ok, como les mencioné hace un momento, las adicciones sexuales no todas son vistas como adicciones y no son vistas porque se normaliza, es muy relativo lo que es una adicción desde el punto de vista de la gente que no conoce a Dios. Es muy relativo porque ellos dicen, bueno, para ti quizás en tus principios morales eso pueda ser malo, eso puede ser una adicción, pero para mí no, para mí es gratificante, yo disfruto mi sexualidad abiertamente de esta manera. Sin embargo, insisto, nuestros parámetros de principios no se rigen por lo que la cultura dicta, no se rigen tampoco por lo que en el mundo está presente, sino se rige por lo que Dios ha establecido en la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí?, pueden llamarnos tradicionales o conservadores, pero yo prefiero llamarlo un punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, el exhibicionismo no es una actividad para los cristianos. ¿Ok? Es más, aún en nuestra propia sociedad general, el exhibicionismo está penado todavía. Ustedes pueden ver en las redes sociales a personas que están exhibiendo sus órganos genitales por el metro y se levanta una denuncia por eso, porque es daños a la moral pública. Entonces, está penado, pero en nuestra sociedad, dije yo, posmoderna, es muy relativo ahora lo que es bueno o lo que es malo. Sí, pero no podemos relativizar algo que en la palabra Dios nos da principios para poder vivir. Nuestra sexualidad está destinada para vivirse y disfrutarse plenamente con nuestra pareja. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Nuestra sexualidad Dios la dio para vivirse plenamente y disfrutarse en pareja, en el matrimonio. ¿Ok? No de manera pública. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido yo claro en esto, ¿no? Sí. Ahora hay dos características que quisiera yo mencionar respecto a cómo poder distinguir una adicción sexual. Entonces, número uno, la primera característica es buscar una recompensa o buscar el placer por sí mismo. Es decir, estar buscando solamente algo que nos cause placer a nosotros, sin interesarnos más allá la relación que exista más allá del acto sexual. Número dos, la existencia también de un conflicto en torno a ese comportamiento que estoy llevando. Es decir, que la adicción al sexo no tiene que ver con el sexo. Lo repito. La adicción con el sexo no tiene que ver con el sexo, debido a que el sexo muchas personas lo utilizan para compensar la ansiedad o la sensación de vacío. Cuando ustedes traten, porque estoy seguro que más de uno aquí, más de uno en este lugar, Dios va a usarle para ayudar a otros, para aconsejar a otros. Y cuando ustedes traten con personas que tienen adicciones sexuales, notarán que su problema no es la adicción al sexo en sí. No trabajamos con la adicción al sexo cuando ayudamos a las personas. Trabajamos con lo que en su corazón no hay o hay. Hay un quebranto, hay un vacío, hay una ansiedad, hay un problema mayor. La adicción al sexo solamente es la punta de lo que está en lo profundo de su vida y de su corazón. Y con eso que está ahí oculto es con lo que debemos de trabajar. Cuando trabajamos con personas con atracción al mismo sexo, es decir, homosexualidad, lesbianismo, para ser más claro para ustedes, sí, no trabajamos con ese problema. No hay un paso que diga, haz estos 10 o 20 pasos y dejarás de tener comportamientos homosexuales. No se trabaja así, porque ese no es el problema. Ese es únicamente un síntoma que se está reflejando de algo que hay en el corazón de esa persona. Y tenemos que buscar allí entonces para poder trabajar y ayudar a esta persona. Cuando esa persona, repito, está buscando la manera de compensar su ansiedad, su vacío, además está buscando un placer intenso e inmediato,
y lo que siente es como una validación personal, como una validación o una atención también del otro. En este caso, en múltiples parejas, cuando se tienen sexo, lo que está buscando es una validación. Y espero, miren, voy a ser muy claro en estos temas que voy a hablar, y discúlpenme si algunos de ustedes sienten que les falta el respeto, pero no es mi intención eso. Pero cuando una persona busca sexo en las redes sociales, busca sexo con mujeres sexoservidoras o con otras parejas que no es su esposa, quizás está reflejando que algo no está bien en su corazón, pero quizás también está reflejando que la otra persona, que es su esposa, hablo aquí del hombre por supuesto, no está validando también el comportamiento y la acción sexual con ella. Lo pongo en palabras claras. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales y entonces llegan a ese éxtasis, ese clímax, y la mujer los menosprecia, y entonces el hombre siente, porque un punto donde el hombre es más vulnerable es por lo que el hombre hace. Cuando mencioné yo la teología del matrimonio hace algunos años atrás, les mencioné a ustedes que Dios nos diseñó a los hombres para sentirnos valorados por lo que hacemos. Por eso es que muchos hombres, cuando dejan de desempeñarse en sus funciones laborales, es decir, cuando ellos se jubilan, caen en depresión más que las mujeres. Porque las mujeres siempre tienen algo que hacer aunque dejen de trabajar, ¿verdad? Y los hombres no. Los hombres somos validados en nuestra identidad por lo que nosotros hacemos. Y cuando una mujer le dice a su esposo después de terminar el acto sexual que no le gustó o que no sirvió para nada, no lo está validando, lo está menospreciando. ¿Qué hace ese hombre entonces? Ese hombre va a buscar por otros medios la validación que necesita en su desempeño sexual. ¿Me estoy explicando? Entonces hay hombres que buscan la pornografía en otras parejas, la validación que no encuentran en su pareja en el matrimonio. Y hablo también en el caso de las mujeres. A ver, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Sí? Porque estamos en una clase, a mí me gusta que pregunten cuando estamos en una clase. Preguntas o comentarios. ¿Sí? No tenga pena, yo sé que este tema causa un poquito así de rubor, ¿verdad? Como que nos ruboriza. Si se va a ruborizar, diga, el primo de un amigo me dijo. Y entonces para que ya sepamos que es otra persona, ¿verdad? Ok, por acá hay una pregunta, por favor, el micrófono. Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Pues bueno, puede estar relacionado con esto. Amén, así es. Dice Proverbios 6:32. Se puede ser para hombre y mujer, pero cristianos, pues, ¿verdad? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal cosa hace, herida y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será borrada. Eso dice la palabra, ¿verdad? Okay. Entonces, hermano, pues con esto de las relaciones así, pues aquí el proverbista, la palabra dice, pues, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, le falta sabiduría de Dios, de la mente. Corrompe su alma el que tal cosa hace, herida y vergüenza hallará, y su ofrenda nunca será. Ok. Vamos a ver en su momento también el tema del adulterio, algunas causas y consecuencias también del adulterio y cómo ministrar a las personas que han caído en adulterio. Algo que ustedes deben de saber es que en el adulterio, y le estoy dando algunos tips por adelanto para que ustedes sepan cómo trabajar Sí, pero debido al comentario hago la mención. Lo que hay que trabajar en la persona ofensora, es decir, que comete el adulterio, es la culpa. La persona tiene que sentirse culpable. No estoy diciendo que le esté recriminando, no. Muchas veces la gente
dice, perdón, adulteré, te engañé con otra, cuando ya fue descubierto y ahí no hay arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Ser descubierto en el pecado no es arrepentimiento. La persona dice, sí es cierto, te confieso que sí te fallé, perdóname. No está arrepentido todavía. No estoy diciendo que tratemos de señalar, es culpable, culpable. No. La persona, él o ella tiene que ver que cometió un pecado, que le falló a Dios, que le falló a su esposa, que le falló a su familia. Tiene que sentirse con ese dolor de querer el perdón de Dios. Pero en la persona que fue ofendida tenemos que trabajar nosotros la confianza. Porque algo que pierde la persona que fue agredida en el adulterio es que deja de confiar en la persona. Y todo lo que hace la otra persona no va a tener confianza. Entonces, si yo soy el ofensor, entonces, en el caso del adulterio, yo tengo que evitar en lo mínimo que mi esposa, las cosas que yo haga, me tenga desconfianza. Yo tengo que ser tan abierto, tan transparente, ¿sí?, que yo le genere confianza. Hermanos, y eso lleva años. Me estoy adelantando y no sé por qué, pero yo creo que alguien tiene que escuchar esto. A las partes ofensoras, es decir, quien cometió el adulterio, le digo, que te haya perdonado la otra persona, tu pareja, no significa que por eso te deba tener confianza. No es lo mismo perdón que confianza. Yo te puedo perdonar si me ofendiste, pero que yo vuelva a confiar en ti, eso es un proceso que depende de mí y depende de lo que tú hagas. En el matrimonio así es cuando ocurre en adulterio. Cuando el hombre dice, perdóname, ya te dije, pero es que quiero saber dónde estás. Pero no me has perdonado porque me andas vigilando nada más. No, ya te perdonó, pero la confianza hay que trabajarla en ella. Amén. ¿Están aprendiendo? Bueno, entonces, si ustedes son la parte ofensora o la parte ofendida, ustedes saben en las áreas en que tienen que trabajar en su propia vida también. Pero si hay alguien cerca de ustedes que esté pasando por eso, saben qué es lo que hay que hacer entonces. Ahora, cuando mencioné que la parte ofensora tiene que sentirse culpable, ustedes tienen que saber que la palabra dice que el único que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces no son los reproches, no es, ya ves, siempre, ya me lo habían dicho, ¿desde cuándo? No, eso no es. Es decir, el Señor Dios, tú eres el que puede hacerlo sentir culpable y que se arrepienta realmente de su pecado. Ok, vamos adelante porque me desvié del tema. Gracias al hermano Pedro. No es cierto, hermano, gracias. Siempre sus comentarios nos reorientan o nos llevan también a un pensamiento que puede alimentarnos en la enseñanza. Bien, ahora, cuando la persona busca constantemente, también dije yo, el sexo, generalmente lo busca como un mecanismo de defensa para no poder trabajar en el área en donde está vulnerable. Es decir, si hay un vacío en el corazón, si hay una situación que yo no he resuelto, por ejemplo, muchas de las conductas sexuales se deben a esos vacíos de afirmación, como dije yo, de identidad. A veces cuando las mujeres buscan también sexo de manera muy prematura, ha sido porque han sido expuestas de manera muy prematura, obviamente, al sexo, pero también por la ausencia de la figura del varón, del padre en este caso. Si cuando no hay un padre en el hogar, las estadísticas dicen que es mucho mayor la incidencia de mujeres que entran en la vida sexual en su práctica a más temprana edad cuando no hay una figura paterna. Entonces ese vacío, esa ausencia lo va a llenar con algo y lo afronta a través de ese mecanismo de evitación que es la práctica sexual. No estoy aquí de ninguna manera tampoco culpando a nuestros padres, porque llega el momento en que cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de las decisiones que toma y de las acciones que realiza. No puedo yo decir, yo estoy así por culpa de mi papá porque no estuvo con nosotros o porque me hizo falta una mamá. No, yo soy culpable en el momento en que empiezo a tomar decisiones por mi cuenta. Soy culpable de esas decisiones también. Bien, entonces, me repito, tenemos que entender entonces la adicción sexual no desde la cuestión de la práctica solamente, sino de lo que está pasando en el corazón de la otra persona. Debido a que el sexo
se convierte precisamente en un alivio a ese malestar emocional que hay en las personas. En la próxima clase voy a hablar otra vez sobre aquellas sustancias, hormonas que secretan nuestro cuerpo, ¿sí?, cuando hay una práctica sexual. Cuando la persona llega al clímax, al éxtasis, entonces la persona empieza a generar hormonas, algunas de ellas como la hormona de la felicidad o del placer, que es la serotonina. La serotonina es una hormona que dice, ya fue suficiente, estoy bien alegre, pero ya me siento satisfecho. Está también las endorfinas dicen, quiero más porque me gusta, quiero más. Son hormonas que se secretan y esas hormonas bloquean la tristeza, bloquean el vacío, bloquean el momento y la persona no se mira a sí misma lo que tiene. Está viviendo solamente el momento y está viviendo el placer. Por eso es que, repito, el sexo tiende a ser adictivo por estas razones, porque el sexo está como compensando o está evitando que se enfrente la situación que la persona está viviendo. Es como las drogas. Ustedes pueden ver a muchos alcohólicos llorar y la mayoría de los alcohólicos llora cuando está tomando. ¿Y sabe por qué llora? Porque está sacando todo lo que lleva adentro. El alcohol le da el valor de sacar lo que no puede sacar cuando está lúcido. Los que consumen drogas psicotrópicas, ¿sí?, las drogas evitan que sienta dolor, evitan que sienta hambre. Hay personas, ustedes pueden ver en la miseria, en la pobreza, no comen, no toman agua, pero tienen para drogarse. Y usted dice, ¿cómo pueden sobrevivir? Porque la droga está inhibiendo esas áreas de su cerebro que le evita sentir dolor, le evita sentir tristeza y le evita sentir también hambre. El adicto sexual entonces está en busca de ese placer, está en busca de esos momentos que le están evitando sentir el dolor y el vacío que hay en su corazón. Ahora, yo quiero que ustedes puedan entender entonces por qué les digo que el problema del adicto sexual no es el sexo en sí. Las personas que tienen múltiples parejas, las personas que son adictas a la masturbación, adictas a la pornografía, adictas al sexo virtual, el problema no es el sexo, el problema es lo que no hay en su corazón. Y la gente puede decir, es que yo no tuve un padre que me orientara, es que yo tengo un vacío en mi corazón, nadie afirmó mi identidad, nadie me dio amor. Y por eso digo yo, la adicción sexual, la persona cristiana que viene conmigo me dice, pastor, tengo una adicción sexual, es incompatible con la vida en Cristo eso. Y por favor no se sienta mal, no diga, no estoy bien entonces. Ciertamente no estamos bien, pero tampoco estamos mal, tan mal como otros, porque tenemos esperanza en Jesús. Pero cuando Cristo viene, hay cosas que empiezan a transformarse en nuestras vidas, pero hay cosas que usted y yo tenemos que decidir dejar de hacer también. Estos versículos que leímos en Romanos capítulo 6, Pablo dice, no reine el pecado en su cuerpo, no obedezcan en sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No permitamos que eso reine en nuestra vida. Lo que tenemos que entender, y que quiero que quede bien claro en esta primera enseñanza, hermanos, es que el sexo entonces en sí mismo es un elemento secundario de un problema que está oculto allí profundamente, que muchas veces puede ser un trauma, muchas veces puede ser una depresión, muchas veces puede ser la ansiedad, muchas veces puede ser la soledad. Y escuchen lo que estoy diciendo. Las personas cuando vienen para recibir ayuda por problemas de pornografía, siempre les digo, tienes que entender en qué momento tú eres más vulnerable. ¿Qué estaba pasando a tu alrededor? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sucedió en tu vida? Muchas personas que recurren a la pornografía recurren cuando se sienten solos. Recurren a la pornografía cuando alguien los ofendió. Insisto, porque hay un problema en su vida. Si de por sí hay un vacío, no hubo amor, no hubo afirmación y después te menosprecian, no estoy diciendo que aquí ustedes tienen causales, ¿verdad?, para acudir a eso, no. Estoy diciendo que si de por sí hay un vacío y después hay un rechazo, entonces la persona va a querer evitar el dolor, la soledad, el rechazo y la falta de amor a través de una práctica sexual inadecuada. ¿Me estoy explicando?
A ver, hermanos, algunos hasta me evitan la mirada. No estoy hablando de ustedes, si el Espíritu les redarguye. ¿Alguna pregunta? Ahí en casa, si alguien tiene preguntas, también quiero pedirles que lo hagan de aquí escribiendo un comentario. Ok, creo que vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, esta forma de evitar a través del sexo, el vacío que hay, los traumas, la falta de amor, lleva a la persona entonces a recurrir al sexo como ese mecanismo para lidiar, para luchar con ese problema que está en su corazón. Con ese tipo de prácticas, aparentemente está evitando su malestar interno y le lleva a un sentimiento de alivio, pero es un alivio solamente temporal, es un alivio solamente momentáneo, porque poco a poco se va dando cuenta que el malestar vuelve a aparecer y entonces tiene que repetir la conducta y se da cuenta que entonces está siendo controlado por algo que él mismo no puede dejar. Porque nos empezamos a volver esclavos, dice la palabra, de lo que nosotros hacemos. Mencioné yo también que hay un efecto de escalada en cuanto a las adicciones sexuales. La mayoría de las personas no empieza con la pornografía, sino con la masturbación. La mayoría de las personas empieza con el tocarse el cuerpo, puede recurrir después a la pornografía, después con encuentros sexuales ocasionales y después con otro tipo de parafilias, incluyendo llegando hasta el abuso sexual. Y si usted piensa eso no va conmigo, pastor, eso nunca me va a ocurrir, debo de recordarle que los seres humanos somos seres sexuales, los cristianos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y hay personas, hay cristianos, hay pastores, hay líderes prominentes que no cuidaron lo que había en su corazón. Ustedes deben haber escuchado ya de muchos pastores en Estados Unidos, sobre todo que se han suicidado, y en Brasil. Mucho suicidio en pastores. Pero también hay muchos pastores en pecados gravosos, escandalosos, pecados sexuales. Y los hay porque no han trabajado en su corazón. Esos son los números, la opulencia, el éxito, la iglesia enorme. La mayoría de los pastores, por cierto, que se han suicidado son de mega iglesias. Excelentes pastores, jóvenes, promedio entre 30 a 45 años. Ya la libré, tengo 45. 30 a 45 años los que se han suicidado, muy jóvenes, dejando familias. La razón es por la exigencia que se tienen de sí mismos, pero también no han trabajado en su corazón. En algún momento voy a hablar sobre el suicidio, ¿sí? Y ustedes tienen que, la pregunta que generalmente tenemos en el suicidio es: ¿a dónde se fue? ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Vamos a tratar ese tema más adelante. Pero ustedes tienen que saber, repito hermanos, que tenemos que trabajar en nuestro interior. Tenemos que trabajar en lo que no está bien en nosotros. Sufrir de ese comportamiento sexual compulsivo o hipersexualidad o adicción sexual, como quieran ustedes llamarle, es como tener cualquier otra adicción. La situación va a ser igual. En el caso de la adicción sexual, la droga que consume a la persona no es una sustancia. En este caso es el sexo, las conductas sexuales, los pensamientos sexuales compulsivos. Y esos pensamientos llegan a exagerarse y son compulsivos que afectan la vida de forma negativa. La persona no puede concentrarse en otra cosa, sino solamente estar pensando en eso. Ahora, mencioné al principio que hay los que estudian la salud mental, mencionan también que no podemos nosotros decir cuándo empieza una adicción sexual, porque quizás tenga que ver con que la libido de una persona sea muy alta, muy fuerte. Es decir, el deseo sexual en las personas varía y en ciertas personas es más alta que en otras. Usted tiene que saber que lo que causa la libido, que repito, el término no es líbido, es libido sin acento, no es esdrújula, es grave la palabra, libido sexual. Lo que causa la libido sexual es una hormona en el cuerpo que se llama testosterona. Va a aprender de biología aquí además de Biblia, Mientras más testosterona, más deseo e impulso sexual.
Las mujeres tienen menos testosterona que el hombre, pero a mayor grado de testosterona aumenta también la libido sexual en las mujeres. ¿Ok? Bueno, ya, y tiene que ver con otros detalles también, pero principalmente eso. Una persona que es adicta sexual ya no tiene control entonces en su conducta sexual, y lo que le lleva a repetir, esto le lleva a repetir constantemente entonces los comportamientos, hermanos, de una manera compulsiva, como la masturbación, dije, como la pornografía, la fijación en encontrar nuevas parejas, el sexo virtual, el sexo con extraños, incluso personas que prestan servicios sexuales, y con el tiempo, como he mencionado, esto va a una escalada mayor. La mayoría de nosotros generalmente nos encerramos en una burbuja cuando llegamos a la vida cristiana, pero usted tiene que leer y usted tiene que mirar lo que está pasando en el mundo para entender. La perversión sexual de nuestros días está sin precedentes. Hoy hay un término muy ya contemporáneo, chemisex o chemsex o sexo químico, que es la incorporación en orgías, la incorporación de drogas que hacen a las personas resistentes y que puedan tener un deseo sexual por horas sin comer. Son fiestas que se hacen, y se hacen esas fiestas, repito, donde hay drogas, que son drogas específicamente para aumentar el deseo sexual. Y tienen sexo con todos, hombres, mujeres y lo que encuentren. Eso existe en nuestros días. Hoy existen baños aquí en nuestra ciudad, baños donde las personas pueden tener encuentros sexuales dentro del baño. Llámese Walmart, Soriana, H-E-B. Eso existe y usted tiene que entender eso. No podemos cerrar los ojos a nuestra realidad. Y de paso les pido que ustedes nunca dejen solos a sus hijos en los centros comerciales, en los baños, por favor, ni en los restaurantes. Que les llamen exagerados, pero no que los llamen imprudentes. Eso existe en nuestros días. Yo no quiero asustarlos, quiero que ustedes sepan por qué la importancia de lo que estamos viviendo. Nuestros hijos van a estar expuestos a todo esto ya. Y están expuestos hoy en las redes sociales. Están expuestos hoy en todo lo que viven. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo les vamos a hablar? Si nos asusta a nosotros cosas tan pequeñas como decir el nombre de los órganos genitales. Nos asusta. Y ahora hablar de estos temas de adicción sexual. Algunos dicen es que no estoy preparado. Tienen que prepararse entonces. Porque como esta madre que vino con nosotros, con su hijo de 7 años, yo puedo estar seguro que hay muchas familias donde los hijos tienen adicciones sexuales y los padres no se han dado cuenta. Y si se dan cuenta, tienen que trabajar con ellos, ayudarlos. Amén. Yo no sé si hay una pregunta final aquí antes de concluir. Y hoy también en casa están muy callados. Ok, aquí me preguntan, es un tema relacionado, ¿la ansiedad es una enfermedad o es un espíritu? Las dos cosas, pueden ser las dos cosas. Si la ansiedad puede ser la causa de algo fisiológico, como el estrés, como un cansancio crónico, como una falta de control también del temperamento y las emociones, pero y causado obviamente también por un trauma crítico, sí, la ansiedad. En este caso, la ansiedad, también un trauma crítico, como una enfermedad, un accidente, el abandono de los padres, el divorcio de los padres, un abuso sexual, puede generar ansiedad. Pero la ansiedad también puede ser a través de un espíritu, puede ser espiritual. Sí, tenemos que saber discernir cuándo es algo espiritual y cuándo es algo fisiológico o físico también. ¿Ok? Pero en respuesta a esta pregunta que me hicieron acá. No sé si hay una pregunta aquí antes de terminar. Por acá hay una pregunta, por favor el micrófono rápidamente, antes de concluir. Bueno, hay otra pregunta, están animándose las preguntas. Ok, otra pregunta por acá. Sí, bueno, más que una pregunta es un comentario.
Algo que también creo que sí lo mencionaste, que decía, la adicción sexual es como una droga, es difícil dejarla, es una droga y cuando te la quitan es muy complicado soltar la adicción sexual. Y está comprobado que hay numerosos detonantes para la adicción sexual, entre ellos puede ser el abuso sexual o un trauma, ya sea físico, psicológico, emocional, que lo haya generado. Y ahora yo hablo desde la perspectiva como hija y como joven, que muchas veces los jóvenes, hablo generalmente, se tienen adicciones sexuales y los padres no lo conocen, y al momento de descubrirlo, en lugar de ayudar al hijo, en lugar de apoyarlo, lo recriminan, hasta llegan a violentar de él, llegan a pegarle a la violencia psicológica, emocional y física. Y yo creo que como iglesia, como sociedad, como la familia, que somos la base de la sociedad, no debemos de hacer tal cosa, al contrario, debemos apoyar, porque somos un círculo de apoyo y debemos informarnos. Yo conozco muchos cristianos, muchos jóvenes cristianos que ven muchas cosas sexuales en la escuela, ya sea desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y por miedo a preguntarles o porque saben que sus papás no están informados, se informan con otras personas, se informan en otros sitios, y de ahí también se desprenden muchas adicciones sexuales, se informan en lugares equivocados. Así que no dejemos que los niños o que los hijos se informen por otros lados. Preparémonos en este punto que somos una sociedad hipersexualizada. Podemos ver la sexualidad libre literalmente saliendo de la casa. Entonces también entender que no tenemos que atacar a las personas, porque muchas veces los satanizamos, o sea, los vemos como monstruos, cuando no es así. Son personas que necesitan primeramente de Dios, necesitan amor, necesitan ayuda psicológica, pero también un apoyo, porque muchos detonantes vienen de años. La adicción sexual no se desarrolla en 1, 2 o 3 meses o en días, son de años y necesitamos estar preparados para ello. Así es, gracias por tu comentario. Y es cierto, necesitamos nosotros buscar alternativas de cómo ayudar no solamente a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, porque debo decirles también que muchas conductas sexuales reprimidas se manifiestan en la etapa de la senectud, en los adultos mayores. Tenemos casos de adultos mayores, mujeres que se masturban. Tenemos casos de adultos mayores que intentan tocar o abusar a señoritas. Y hablo en el ámbito cristiano, no estoy hablando en el ámbito secular o no cristiano, de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay toda una vida tratando de ocultar algo que no está bien acá y que no se ha trabajado. Y pronto eso va a explotar, y explotará algún día si no trabajamos. Así es que nuestro deber personal es trabajar en nosotros, en lo que aquí no está bien. Algo pasó, sufrí una crisis, sufrí una situación, sufrí un abuso, sufrí el abandono, pero aquí yo tengo que trabajar y pedirle a Dios que me ayude a sanar, porque si yo no sano, entonces el enemigo va a buscar la manera de que esa puerta que está abierta me lleve no solo al descontrol, sino también a un abismo más grande. Si por acá hay otra pregunta. Sí, pastor, preguntas y comentarios. Sí. La pregunta es, por ejemplo, yo en mi caso, si Sofi le están explicando sobre este tema, pero yo sí lo veo que ya quieren como muy adelantado para su edad. ¿Yo estoy correcta en esperarme a explicarle a que ella esté un poco más grande o yo estaría equivocada? No, a los niños hay que hablar de sexo desde que nacen. ¿Sí? ¿Cómo? Desde que les enseñamos cómo se llaman sus órganos genitales, ya le estamos enseñando sexo. ¿Ok? Desde que empezamos a darle indicaciones al bañarse, quién debe tocarlo, en este caso los papás pueden abrazarlo, pero no pueden ni siquiera los papás tocar más allá, ¿sí? En sus órganos sexuales, no pueden tocarles. Desde que empezamos a hablar de eso ya estamos hablando sobre sexo, ¿sí? Y enseñarles desde que son pequeños la diferencia, hombres y mujeres, hombres tienen esto, mujeres tienen esto, y yo sé que a veces creemos que cuidamos nosotros su inocencia, no hablándole esos temas, pero no. Ellos van a recibir la información, lo van a recibir de manera equivocada y lo van a recibir en el momento en que menos pensemos, ya lo están recibiendo. Ok,
En ese aspecto, lo que usted comenta, yo estoy de acuerdo, o sea, pero aquí, por ejemplo, a ellas ya le están explicando, como que lo que contraen de una relación sexual. O sea, está correcto entonces, o sea, que ya yo me esté explicándole todo a Sí. detalle. Okay. Sí, ya hay que explicarle. Hay que adelantarnos siempre a todo. Sí, porque, le repito, la información va a llegar. Sí. Okay, y si nosotros seguimos diciéndole, es que los traen de una cigüeña de París, entonces, No, eso sí no. entonces eso no va a romper una ilusión, va a destruir su corazón porque no tiene la información apropiada. Okay. Y también otro comentario que A ver, le decía, adelante. de lo que usted estaba comentando ahorita, sobre lo que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Hay veces que nosotros estamos en nuestra casa en cuatro paredes, así como llamarle, y como no nos relacionamos fuera, no estamos adentro de un antro, no sabemos lo que pasa. Es como cuando vas al hospital, estás ahí, te pones triste y ves tantas enfermedades que hay. Yo creo que esto que lo que está usted explicando, así es, como nosotros no estamos ahí adentro del antro ni vamos a este tipo de convivencias, no nos damos cuenta la realidad que hay. Entonces, algún amigo de nuestros hijos puede venir y explicarle o decirle, mira, es que yo lo vivo así, y muchísimas cosas que hay que nosotros no nos damos cuenta. Claro. Y la verdad, está bien que nos esté explicando estos temas. Claro. Tal vez de repente sí nos detenemos algunas preguntas, pero la verdad, pastor, está bien las clases que usted nos está dando. Okay. Y yo entiendo que algunos, gracias, yo entiendo que algunos quieren escuchar algo de Biblia acá. Sí, y a lo mejor no estoy abordando todo el aspecto bíblico, pero eso tiene que ver con el Evangelio también, porque es necesario. Sí, entonces, yo les pido paciencia para poder abordar el aspecto bíblico, pero tengo que introducirme con esto. La próxima clase voy a tratar ya el tema bíblico de por qué. Una palabra que aquí mencionamos en estos versículos que leímos, que es la palabra concupiscencia, es una de las palabras que vamos a trabajar, que vamos a usar la próxima semana para abordar este tema que tiene que ver con el tema de la adicción sexual. Bien, no sé si hay una última pregunta, sino para concluir entonces en esta noche. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Entonces vamos a orar, ¿sí? Y yo quiero invitarles a orar. Los niños no están aquí todavía, sí, pero vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestros jóvenes y adolescentes, pero sobre todo vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de ayudarles a ellos. Como dijo mi hija, necesitamos nosotros no satanizar lo que están viviendo. Y yo creo que ningún pecado debería ser, aunque sea un pecado de tanta perversión, debería ser satanizado. Sí, hoy por la mañana me escribía Chema por una situación y me decía, pastor, yo me sorprendo de las situaciones y cuántas tratará usted. Le digo, Chema, si yo te digo todas las que trato, te vas a asustar y vas a querer venirte de regreso. Pero son tantas situaciones que algo, no recuerdo quién mencionó, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, no asustarnos. Esa es la realidad de la condición que toda persona puede tener. A mí no me asusta cuando alguien viene, aunque sea cristiano o ha sido ministro, y dice, pastor, estoy viendo esto. No me asusta porque somos seres humanos. Hay una situación todavía en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que es la naturaleza carnal, que nos da la misma capacidad de pecar y de ser pervertidos que otras personas allá en el mundo, pero a nosotros nos detiene el Espíritu Santo que está aquí en nuestro corazón. Sí. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y pedirle a Dios, repito, que nos ayude a nosotros a comprenderlos a ellos, a trabajar con ellos, a ayudarles a ellos, a amarlos, pero también a nosotros mismos, hermanos y hermanas, que podamos decirle al Señor, ayúdame, Señor, con este quebranto que está destruyendo mi vida. Señor, ayúdame, sé que tú me vas, Señor, a dar el poder de vencer todo aquello, Señor, que